Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección. Quiero estar a salvo de mi confusión. Porque yo nací mariposa, regalando luz de color. Escondiéndome en una rosa, no soy tu rey. Y hoy en Punto Género, entre otros temas, vamos a estar hablando sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. El colectivo Actrices Argentinas denunció junto a 60 organizaciones que luchan por los derechos de género y contra la violencia hacia mujeres y disidencias. El acoso y maltrato hacia Anaí de la Fuente, trabajadora del Centro Cultural San Martín por parte de su superior, quien también desarrolla la docencia en ámbitos académicos. En un país donde el trabajo es cada vez más inaccesible y precarizado, no podemos desoír las voces de quienes, por necesidad de conservar el trabajo, deben soportar el acoso sexual y la vulneración de sus derechos fundamentales. A partir de estas denuncias y la organización de las mujeres, de la cultura, el arte, el espectáculo, la academia y espacios de formación, se piensan procedimientos y reglamentos que visiblemente incomodan al poder patriarcal de este sector. La unidad de las mujeres y disidencia está transformando vínculos en todas las áreas de trabajo. Y para hablar sobre este tema estamos con Natalia Badgen, que ella es integrante del colectivo Actrices Argentinas, y también con Cintia Bención, que es abogada, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y también es representante legal de la Asociación de Actores. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué decidió el colectivo de actrices acompañar la presentación y darle mayor visibilidad a la denuncia que había hecho ya en marzo Anaí de la Fuente contra quien, bueno, estaba a cargo en ese momento del Centro Cultural San Martín? Bueno, un poquito lo que a nosotras nos pasó fue que esta denuncia nos llega, como llega a otras colectivas culturales, y en un punto lo que decidimos fue, bueno, nosotras no es que apoyamos cada denuncia puntualmente, sino que muchas veces elegimos un caso que nos parece paradigmático, que es un poco el caso de Anaí. Y bueno, decidimos por supuesto apoyarla, ver qué hacía falta en función de que ella desde enero del año pasado, de este año, estaba sin Trabajo, ¿no? sin trabajo porque ella tiene un contrato sumamente precario, o sea, un contrato en locación de servicio que dependía directamente del director del Centro Cultural San Martín, que no se lo había, digamos, se lo había renovado y se lo había rescindido cuando ella sale a hablar de esta situación de acoso. Entonces, un poco lo que nos pasó con las actrices, con Jazmín, con Telma, con diferentes compañeras, fue, bueno, este es un caso que involucra a la cultura, que además es una situación de precariedad que ocurre en muchísimos otros aspectos laborales, incluso también en el nuestro, ¿no? Y por otro lado, es un caso paradigmático porque encima la despiden a ella y él siguió en su cargo hasta hace poquito. Claro. Y además habla del ámbito educativo porque aparte es profesor de la UNA. Sí, además que pone en primer plano, ¿no?, lo que le pasa a muchas mujeres que sufren situaciones de violencia en el ámbito laboral, donde no encuentran los mecanismos para denunciar y además en un marco de precarización laboral, ¿no?, que eso a una la empuja a silenciar y a soportar situaciones que no debería soportar. ¿Y qué herramientas hay hoy, Cintia, legales? Sabemos que el acoso sexual no está tipificado en el Código Penal. Por otro lado, hay algunos mecanismos, algún decreto de la década del 90 para el ámbito de la administración pública nacional solamente, donde está bueno, señalado esta conducta indebida.
pero ¿qué puede hacer hoy una trabajadora frente a una situación como esta? Bueno, en realidad herramientas legales hay. Hay muchas herramientas legales desde hace muchos años. Lo que pasa es que no son suficientemente difundidas, ni conocidas, ni utilizadas. En general se piensa que se sigue en soledad lidiando contra estas cuestiones como siglos atrás, donde el tema de la violencia contra la mujer era una cuestión de índole doméstica que quedaba relegada a que cada una hiciera con eso lo que pudiera. En realidad nosotros tenemos tratados internacionales, convenios de la Organización Internacional de Trabajo y leyes nacionales que expresamente prohíben la violencia y la discriminación contra las mujeres en el ámbito del trabajo. Además tenemos los convenios colectivos de trabajo de cada asociación gremial que expresamente son herramientas donde si no han incluido hasta acá la prohibición de la violencia, la prohibición de la discriminación o herramientas concretas como por ejemplo protocolos de intervención, en situaciones de violencia de género o cláusulas llamadas de género, donde especialmente se mira las necesidades de las mujeres en los ámbitos laborales, que muchas veces coinciden y otras no con las de los varones, en realidad básicamente hay una cantidad de herramientas que hoy están a disposición, que siempre lo estuvieron, pero que hoy empiezan a ser visibles y que empiezan a estar al alcance de la mano de todos los trabajadores porque los sindicatos han entendido que esto es una política prioritaria de la acción gremial, que esto es lo que antes no sucedía. Yo entiendo lo que vos decís, que hay herramientas, sí, uno sabe, la ley 26485 incluso define la violencia laboral, digo, está definida. El punto es qué hace una trabajadora cuando está precarizada, ¿a quién se dirige? Si tiene un contrato que se lo tienen que renovar, tal vez no está ni siquiera sindicalizada, tal vez en el sindicato todavía no hay un protocolo establecido de actuación como se están empezando a implementar y ya... Por ejemplo, en el ámbito universitario se ha avanzado bastante en eso. Digo, ¿cuáles concretamente? Porque sabemos que las normativas son, digamos, tenemos normativas de avanzada en Argentina, en muchos aspectos. El punto es, ¿qué hago hoy si del otro lado está mirando una trabajadora que está sufriendo una situación de acoso sexual por parte de un superior jerárquico? ¿A dónde va? Bueno, el desempleo es el principal disciplinador en estas situaciones. La amenaza del despido, la amenaza de sufrir represalias, digamos, es de alguna manera el determinante en estas situaciones. Es muy difícil decir, bueno, instructivo para cómo manejarse en una situación en que una trabajadora está sufriendo violencia. Si está en soledad, mucho no va a poder hacer. Si tiene un sindicato que la contiene, que ofrece herramientas, que tiene una Secretaría de Género donde hacer denuncias, es el primer lugar a donde acudir. Si tiene delegados en el establecimiento, en el lugar donde trabaja, a quienes contarle esta situación y que esto deje de ser un problema privado para hacer una demanda del colectivo contra la empresa empleadora, que en definitiva es la responsable de garantizar el ambiente libre de violencia, bueno, ahí hay alguna posibilidad de proteger a esta mujer trabajadora. Lo que pasa es que no es lo que ocurre en la mayoría de los lugares de trabajo. Claro, ese es el punto, ¿no? La tendencia es que nos organizamos entre nosotras, ¿no? Un poco como nos pasa Claro, a las ¿qué actrices. repercusiones han tenido, Natalia, después de la presentación del jueves? Bueno, un poquito nos pasó algo bastante llamativo, que es que un poco lo hablábamos recién en el backstage, en camarines. Que es que hay algo muy impresionante, que es que se abrió el panorama, a diferencia de diciembre del año pasado, cuando hicimos la denuncia de Telma, se abrió al resto de las trabajadoras de otros espacios, que empezó a llover denuncias del 147, que estaban las trabajadoras ahí, también apoyando, otros sectores de cultura. De 144. Perdón, de 144 y de 137. Se me sí, cruzaron. no hay problema. Yo por las dudas para que No, no llamen para al que nadie llame. 147. Eso es otra cosa. Del 144 al 137 empezó a haber muchas más denuncias, empezó a moverse algo en otros aspectos de los ambientes de trabajo, que es un poco nuestra idea, fue nuestra idea con esta actividad. Y por otro lado, creo yo que también, digamos, incentivó a que las otras colectivas que se venían organizando con nosotras sigan organizándose así, digamos, que empieza a haber una coordinadora entre las colectivas culturales, porque esto no lo organizamos solas, sino que hubo colectivas de cineastas, colectivas, bueno, de autoras, empezó a abrirse también el panorama. A tejer redes. A tejer redes, que por ahí cada una estuvo luchando por el derecho al aborto el año pasado o por sus reivindicaciones, y empezamos ahora a funcionar, digamos, como una red, y eso también es interesante para nosotras. Sin duda, la organización, ¿no? Acá en el ámbito de la Cámara de Diputados se acaba de implementar un comité contra la violencia laboral, y justo estuvimos hablando con su coordinadora, que es Catalina Sirio, que nos contaba un poco, bueno, cuáles van a ser las funciones en este ámbito legislativo.
protocolo que fue aprobado el año pasado, en fines del año pasado y principios de este año su reglamentación, tuvo la primera reunión de su comité la semana pasada. Este comité está compuesto por 6 personas que son designadas por la administración, en este caso la Secretaría Administrativa, y 6 personas que son designadas por los gremios que tienen representación en paritaria. 3 titulares y 3 suplentes de ambos lados. El comité básicamente lo que hace es recibir consultas, denuncias o presentaciones y brinda a las personas que acuden a él una asistencia técnica, legal y psicológica. La idea de este comité es que estas denuncias, consultas y presentaciones sean confidenciales, no anónimas, y poder brindarle a las personas trabajadoras del HCDN una herramienta más para poder contribuir a un ambiente libre de violencia laboral y de género. ¿Vos, Cintia, sos partidaria de que haya mecanismos internos, ya sea dentro de una organización como un partido político, una agrupación, un sindicato? Digo, que la cuestión de la violencia en el ámbito del trabajo se resuelva internamente o se vaya a la justicia ordinaria. En realidad, bueno, como abogada laboralista debería creer en la justicia, pero la verdad que cuando la justicia llega, llega tarde. A mí me parece que un cambio cultural verdadero y transformador y profundo significa que, digamos, colectivamente la sociedad entienda que hay situaciones que ya no pueden ser toleradas y decida defender a capa y espada esa causa como prioritaria para sanear, digamos, los vínculos en general y más los vínculos laborales. Toda herramienta que pueda una organización darse internamente para tener más elementos, incluso para mandar un mensaje a todos los miembros de la organización y también hacia afuera. Bueno, nosotros no toleramos la violencia, por eso hacemos un protocolo. Si se trata, por ejemplo, de una relación laboral, articular con la empresa los mecanismos de intervención, donde tiene que estar garantizados los derechos humanos, no solo de la persona trabajadora que sufre violencia, sino también en algunos casos del violento, porque ha ocurrido y hay muchísimos casos en que las empresas deciden sacarse el problema de encima despidiendo al violento, o peor aún, castigando a la víctima con el despido. Sí, eso es más frecuente. Y es lo que pasó con los casos previos a Telma que denunciaron a Artés, con Nati Juncos, por ejemplo, Claro. que es una compañera que denunció a Artés, incluso sufrió represalias por parte de legales, estaba haciendo un bolo, digamos, en tele y ella lo rechazó y la despidieron. O sea, eso muestra la precariedad. Sí, ¿no? por supuesto. Pero también lo digo porque en realidad el objetivo no es punitivista, no es, bueno, linchemos en la plaza pública al violento o la empresa que pague lo que sea de indemnización a la trabajadora que sufrió violencia. Hay una pata fundamental en esto, que es la inversión en capacitación, en sensibilización, en campañas de difusión. Ahí hay un elemento central. Todas las organizaciones tienen que darse cuenta que estamos reproduciendo un patrón que causa daño a las mujeres. Digamos, ahí hay que hacer un trabajo de reflexión profunda que no tiene que ver exclusivamente con algo que venga desde la justicia a decirte qué hiciste mal y a castigarte por eso, sino que se está dando en el interior de los sindicatos este debate respecto de, bueno, nosotros podemos tener un dirigente sindical valiosísimo para el colectivo, pero que es violento. ¿Por qué? Porque tiene una denuncia de violencia doméstica. ¿Cómo se resuelve? Esto es un conflicto nuevo para las asociaciones sindicales y se está dando. Y obviamente llevará un tiempo entender cuál es la mejor solución, porque no tengo ninguna duda que la hay. Natalia, bueno, ¿cómo está Anaí después del jueves? ¿Qué nos podés decir de ella? El acompañamiento siempre, bueno, es reparador, ¿no? Pero está sin trabajo. Sí, sigue sin trabajo. Ella, bueno, esto también es algo que no se comentó tanto. Ella tuvo muchas reuniones con los funcionarios del Ministerio de Cultura que no le dieron respuesta, digamos, a su reclamo. Una de las cuestiones que dijimos en la conferencia de prensa es reincorporación ya de Anaí y de otras compañeras que también denunciaron esta situación. Y bueno, ahora va a seguir con la causa, digamos, vamos a ver cómo la justicia interviene y esperemos que responda positivamente con esta movida mediática que también pudimos hacer y social. Y yo creo que también son casos que funcionan de alguna manera para un lado o para el otro como casos testigos. Claro. Es igual que el caso de Telma. Nosotros le damos mucha bola a eso porque sabemos que son casos que, si salen bien, es un puntito para el movimiento de mujeres y para todas las trabajadoras del país. Sí, un respaldo también a otras mujeres que por ahí en soledad están viviendo estas situaciones y se dan cuenta que el acompañamiento o poder recurrir a alguna instancia institucional por ahí les permite de alguna forma denunciar y tener un
una solución, ¿no? Encontrarle la solución para poder garantizar un ambiente libre de violencia, ¿no? Un ambiente laboral libre de violencia, que es lo que tiene que garantizar el Estado, ¿no? Sí, acá en particular, aparte siendo un lugar del Estado donde ella trabajaba. Sin duda. Bueno, Así muchas que, gracias a las dos. gracias. Es un tema que hay que seguir debatiendo para Sí. encontrar las mejores formas de solución a esto, ¿no? Como decía Cintia, muchas veces la justicia tal vez es el camino, pero sabemos que nos revictimiza, que no nos escucha, que no nos cree, y a veces hay que encontrar otro punto de encuentro para garantizar nuestros derechos, ¿no? Totalmente. Seguimos después de la pausa, no se vayan, ya volvemos con más Punto Género. Y la expresión más extrema de la violencia machista nos sacudió con fuerza este fin de semana. 4 femicidios durante el fin de semana, y otra vez pensar qué pasa que no se puede bajar esa cifra que tanto nos duele. Para hablar del tema estamos con Raquel Vivanco, que es coordinadora del Observatorio Ahora que sí nos ven. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, 235 femicidios en lo que va del año. Sí, eso es lo que venimos relevando desde nuestro observatorio. Vale la pena aclarar que los datos los construimos a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, con lo cual es muy probable que sea un subregistro. No todos los femicidios son visibilizados por los medios de comunicación. Por eso es que siempre aclaramos que es probable que estemos por debajo de las estadísticas reales, y a la par de esto carecemos de registros unificados que puedan dar cuenta de la magnitud de esta problemática, ¿no? Que es tan Sí, tremenda. son muestras, ¿no? que nos dan cuenta de la magnitud, sin duda. Un femicidio cada 26 horas, son cifras que entre 26 y 30 horas siguen siendo graves. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 3 años y medio de gobierno macrista en términos de políticas públicas para prevenir, ¿no? Prevenir la violencia machista, llegar antes de que esto llegue a la tapa de los diarios, ¿no? Bueno, nosotras venimos denunciando, a la par que venimos visibilizando los femicidios, la falta de políticas públicas para aplicar la ley 26485, que es una ley que este año cumplió 10 años, ¿no? Y esto se evidencia, por un lado, en la falta de presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres. Nos cansamos de decir que ese ente estatal tiene o tuvo para este año tan solo 11 pesos por mujer, que el presupuesto enviado ayer por el Ejecutivo al Congreso también tiene un presupuesto irrisorio. Ese presupuesto representa el 0,0067% del total del presupuesto nacional. Estamos hablando de 20 pesos por mujer para llevar adelante las políticas que prevé la ley, que vale la pena aclarar que es una de las leyes más importantes que se sancionaron en la última década en la región, ¿no? ¿Qué dice esta ley que debiera hacer este gobierno? Trabajar fuertemente en la transversalidad de las políticas públicas, promover la autonomía de las mujeres, plantea el patrocinio jurídico gratuito y especializado, cosa que no se está garantizando. Sí, anunciaron este año la presentación el inicio del programa de patrocinio jurídico gratuito, pero lo hemos señalado acá, es solo en 13 o 14 jurisdicciones, con una representante legal por jurisdicción, esto es por provincia y alguna que otra ciudad, con lo cual sabemos que es poco. Se lanzó en el año 2016 el Plan Nacional que prevé la Ley 26485 con una batería de medidas o obligaciones políticas. ¿Qué se hizo de ese Plan Nacional? Digo, ¿cuánto se avanzó? ¿Cuánto se llevó adelante? ¿Y qué es lo que queda pendiente? Bueno, estamos esperando que haya un informe, un balance de la ejecución de ese plan, porque se vence a fines de este año. Por lo que pudimos estudiar en su momento, la mayor parte del presupuesto asignado a ese plan estaba destinado a la construcción de refugios para mujeres en situación de violencia. Se proponía el objetivo de abrir por lo menos uno por provincia. Sí sabemos y somos conscientes de que viene habiendo un retroceso muy grande en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, y, por ejemplo, los refugios que había en la provincia de Buenos Aires fueron desfinanciados, y muy lejos estamos de ver que haya una política activa de contención hacia las víctimas. Creo que es deficitaria la política y que tiene que ver principalmente con este escaso presupuesto con el que se cuenta para llevar adelante estas leyes. De cualquier manera, digo, la Ley de Educación Sexual Integral, que es clave y es determinante para construir a largo plazo relaciones igualitarias promovidas desde el respeto,
no se está garantizando tampoco en todo el país. Bueno, y ahí también hubo un retroceso por parte de este gobierno. El punto sería si solo los refugios, ¿no?, es la solución, porque sabemos que la problemática de la violencia machista es una problemática compleja y por tanto necesita un abordaje integral. Como vos señalabas, el tema de la autonomía económica, para que una mujer pueda salir de un hogar violento, necesita poder tener autonomía, poder tener acceso a una vivienda, el acompañamiento, grupos de ayuda mutua, es decir, pensar un abanico, y eso es tal vez lo que está fallando, porque también sabemos que no es lo mismo ser víctima en la Ciudad de Buenos Aires, donde seguramente hay distintas alternativas de acceso a acompañamiento jurídico, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, ONGs que pueden paliar las ausencias del Estado, pero ¿qué pasa en localidades rurales, en otras ciudades más alejadas, ¿no? Eso también hay que pensar en ese mapa federal que es la Argentina. Sí, como vos bien decís, esta ciudad condensa la mayor cantidad de recursos puestos a disposición de las mujeres, pero sin embargo muchas mujeres no tienen posibilidades de acercarse a hacer la denuncia a la OBD, ¿no?, de los propios barrios periféricos de esta ciudad por una situación económica. Están girando con sus niños y niñas a cuestas, muchas veces no pueden ausentarse de sus trabajos porque ponen en riesgo ese trabajo y no hay consideración de que están atravesando una situación de violencia. En las provincias del interior, ni qué hablar, ¿no? Para llegar a hacer una denuncia también es un peregrinaje constante de muchas de estas mujeres que a la vez están exponiéndose a una posible vuelta de violencia, un recrudecimiento de esa violencia de la que están intentando escapar o que están intentando denunciar. Digo, eso también es algo muy complejo y terrible porque no se está garantizando el acceso a la justicia, y en este punto yo creo que es ahí donde también hay una deuda importante con las mujeres, ¿no? Considerando que una mujer cuando tome ese paso de hacer la denuncia, es sumamente importante que el Estado sea presente y le garantice las condiciones de protección de su seguridad. Bueno, los botones antipánico también son deficitarios como una medida de seguridad y eso lo venimos diciendo. Bueno, es como una suma de cosas que se están haciendo mal y que efectivamente lo que hacen es ponernos en un lugar de desprotección total. Sería importante que, quienes tengan posibilidades de acceder al gobierno, con el cambio de gobierno después de octubre, asuman un compromiso público frente a esta temática, porque sabemos que es una temática que conmueve a la sociedad, ¿no? Cada vez que hay una marcha, es una marcha multitudinaria. Ayer hubo una marcha multitudinaria en Plotier, que es una localidad pequeña a 35 kilómetros de Neuquén, a raíz de uno de los femicidios que se dio en el fin de semana. Es decir, la sociedad está conmovida, está diciendo basta, y es importante que desde la dirigencia política, desde quienes están en los lugares de poder, también pongan en agenda prioritaria este tema, que no sea solo cuando es la marcha o la fecha o el 8 de marzo o el 25 de noviembre, ¿no? Totalmente. Digo, si bien logramos que se instalara en la plataforma partidaria de todos los partidos que se presentaron en elecciones, en algunos casos esto es puro oportunismo, ¿no? Por eso es importante el compromiso, o por lo pronto hasta acá el único que habló concretamente de jerarquizar las políticas en torno a los derechos de las mujeres y las diversidades es Fernández. Nosotras saludamos que asume ese compromiso y esperamos que se cree un ministerio, porque de esta manera creemos que es más posible que podamos llevar adelante algún tipo de política en favor de las mujeres y las diversidades. Muchas gracias, Raquel, por acercarnos a esta información y por el trabajo que hace el observatorio, como en otros observatorios que también hay, que es importante seguir visibilizando el impacto que tiene la expresión más extrema de la violencia machista, que son los femicidios. Gracias. No, ustedes. Seguimos después de la pausa con más Punto Género. No te vayas. Nuevo bloque de Punto Género, y en esta sección te vamos a ir presentando hasta octubre a candidatas y candidatos. Hoy es el turno de Leonardo Grosso, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Si fueras elegido, ¿qué comisiones y temas tratarías? Voy a tratar de participar en las comisiones de legislación penal, derechos humanos, medio ambiente, prevención de las adicciones. Hay temas para abordar: despenalización del aborto, políticas de reducción de daños y prevención de las adicciones en los jóvenes, políticas de reducción de daños
en cuanto a contaminación y cambio climático. ¿Estarías dispuesto a cambiarle el nombre por Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación? Sí, estaría dispuesto a cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados por Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Creo también que hay que empezar a incorporar el idioma inclusivo a la redacción de las leyes. ¿Votarías una ley de licencias parentales para que las tareas de cuidado sean compartidas? Sí, votaría la ley de licencias parentales en igualdad de condiciones. Creo que el Estado tiene la obligación de regular y legislar para construir igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Crees que nuestra legislación es suficiente para la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres? Creo que la legislación vigente no es suficiente, de hecho falta muchísimo. Temas como el acoso callejero o otros temas que viene planteando el movimiento de mujeres todavía no han sido sancionados. Tenemos que seguir trabajando e ir incorporando los planteos. Y de hecho, para las disidencias también hay todavía una deuda pendiente, que es la ley antidiscriminatoria. ¿Qué debe hacer el Estado para garantizar la ley de educación sexual integral? El Estado debe garantizar los recursos económicos y humanos para desplegar la currícula en cada una de las provincias y también la implementación de la educación sexual en cada una de las escuelas. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Aborto legal, seguro y gratuito en el hospital para que el Estado garantice que no se sigan muriendo las mujeres. Y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria estrella. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, todo muy bien. ¿Bien? Sí, ¿Con recorriendo los trabajo? pasillos, buscando algún diputado. Está difícil, ¿no? Empezó Sí. la campaña de vuelta y cada cual en su territorio es parte De la dinámica. De la dinámica, sí, de la democracia, ¿no? Sí, totalmente. Igual siempre noticias, lamentablemente, Sí. tenemos para meter en el informativo. Sí, hicimos un informativo con algunas noticias, bueno, no todas muy agradables, la verdad, pero bueno, lo que pasó esta semana está reflejado aquí. Lo vemos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, instruyó al ministro de Educación para prohibir la ideología de género en la escuela primaria. Impulsa un proyecto de ley para limitar la educación sexual en los niveles escolares iniciales. En la Feria del Libro de Río de Janeiro, además, intentaron censurar la presentación de un cómic porque dos de sus personajes varones se besan. La ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una resolución para la implementación del cupo laboral travesti trans. Además, estableció la inclusión a la vivienda, la salud y la educación. Es la segunda localidad de la provincia en desarrollar iniciativas de diversidad sexual y derechos humanos. El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El proceso judicial impulsado por una de las víctimas se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo miércoles 18 de septiembre. Un estudio realizado por UNICEF Argentina advirtió que se registran 500 suicidios adolescentes al año. Señaló además las dificultades que se detectan para su abordaje, los desafíos de las políticas públicas y las buenas prácticas para la prevención, atención y registro. El informe se presentó en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio en la Comisión Bicameral Permanente de Defensor del Derecho de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, presidida por la diputada Samantha Cerenza. Con la muerte del agente de tránsito Cintia Choque el pasado 8 de septiembre, se dio a conocer la situación de precarización laboral del sector. El cuerpo de agentes viales está compuesto en la ciudad de Buenos Aires por cerca de 2.700 personas, de las cuales 1.900 prestan servicios bajo la modalidad de monotributistas. El mismo esquema de contratación que afecta al 70% del cuerpo de agentes se replica en todos los organismos y reparticiones del gobierno porteño. Para hablar sobre este tema que es muy grave, el de la precarización laboral de los propios agentes del Estado, y en este caso agentes de tránsito, estamos con Daniela Ferrando, que es una de ellas que trabaja en la calle, ¿no? ¿Cómo estás? Acá estamos en la lucha. Sí, y bueno, primero preguntarles qué pasó, bueno, desde la muerte de Cintia Choque, bueno, quedó herido Santiago, sabemos que está mejorando lentamente.
¿Qué repercusión han tenido en relación a los reclamos que vienen haciendo por la situación de monotributistas a las que los somete el gobierno de la ciudad? La verdad que respuestas todavía no tuvimos demasiadas. Lo que es importante es que a partir de esta tragedia nos despertamos y nos dimos cuenta de los riesgos que tenemos, de lo que puede llegar a pasar, y empezamos a tomar conciencia de un montón de cuestiones que antes ni siquiera se mencionaban. ¿Las aguantaban? Se aguantaban o hacían que las aguantes, porque con esta cuestión de que somos monotributistas y al poder darte de baja el contrato cuando ellos quieran, había muchas amenazas con eso también, y que se silencie y que no se diga, que estemos tranquilos y tranquilas. Y el hecho de ser mujer y agente de tránsito, ¿qué significa? La mayoría somos mujeres, las agentes de tránsito somos mayoría en el cuerpo, y es difícil por varias cuestiones. Primero, que la calle no es fácil. Hay mucha violencia en la calle y hay muchas compañeras que han sufrido acoso y abuso sexual en la calle y no hay resguardo contra eso. En el marco del trabajo que realizan. Trabajando, sí. Una de las chicas, por ejemplo, que también fue testigo del accidente que ocurrió, bueno, el homicidio de Cintia, ella fue abusada sexualmente y acosada. Hay un video que registra esto. Es gravísimo lo que estás diciendo. Es gravísimo y no se hizo nada. Hay denuncias de por medio y demás, pero no se hizo nada. Esta persona fue manoseada por una persona que estaba en la calle. Un transeúnte o un automovilista. Era una persona que estaba caminando, sí. Fue manoseada, le mostró su miembro y demás. Ella avisando a supervisión lo que estaba pasando, nadie la fue a buscar a la calle, nadie fue a... Nadie reaccionó para protegerla. Te quería preguntar cómo es eso, justamente la organización del trabajo, ¿no? Porque esto que estás contando deja en evidencia que hay una situación de eso, de no preocupación por cómo ustedes desarrollan el trabajo. ¿Cómo se organiza para que tengamos también conciencia cada vez que nosotros nos cruzamos con ustedes en la calle, sepamos cuáles son las dinámicas? Hay ausencia en lo que es cuidado porque se pone más hincapié en los objetivos que se quieren cumplir. Entonces, a lo mejor desde coordinación o supervisión están pensando más en qué actas hay que hacer o ¿Les exigen un número de actas? En muchos casos sí. Es decir, ustedes tienen que salir a hacer infracciones aunque el automovilista o quien pase no las esté haciendo, ¿entiendo así? No, en realidad lo que se hace, ningún agente de tránsito va a hacer una infracción que no sea real, pero lo que se exige quizás son números que no coinciden con la cantidad de horas que un agente de tránsito puede llegar a trabajar. O sea, más infracciones o más registro del tiempo físico que ustedes están ahí, digamos. Y en el caso de que no suceda, o por ejemplo, hay casos de compañeros o compañeras que no han llevado dosajes positivos porque no ha habido, se hacen castigos ante eso, digamos, castigos simbólicos, ¿no? Al otro día te toca un punto más complicado o al otro día, no sé, tenés mucho más trabajo del que deberías tener. Ustedes están en la calle trabajando. ¿Cuántas horas trabajan en la calle? En la semana se trabajan 7 horas por día, de lunes a viernes, y los que trabajan fines de semana y feriados, 12 horas por día. ¿Y cómo van al baño, por ejemplo? ¿Les garantizan dónde acceder a un baño durante todas esas horas? ¿Agua, si necesitan? ¿Un uniforme que las proteja del frío, del calor? Baños no, es un pedido que estamos haciendo ahora. El gobierno se comprometió a empezar a buscar lugares donde pueda haber un descanso, donde podamos ir al baño. Muchas mujeres hemos sufrido infecciones urinarias y demás, en los días en que obviamente estamos indispuestas, tampoco tenemos un resguardo donde poder ir. Y se sigue buscando. Hay días que estás todo el día quizás en el punto donde te tocó y no puedes ir al baño porque no hay un móvil que te lleve o porque no tenés ningún punto cercano, o si hay un punto cercano es peligroso ir a ese lugar. No hay gente tampoco que los releve en el trabajo por postas, por horario, porque muchas veces en los trabajos que son muchas horas seguidas en estar al frente de algún punto o en alguna situación, hay relevos. Esa situación no se da. Sí, hay relevos cuando estás finalizando tu turno. Claro, pero no en el medio, por ejemplo, para esto, para poder ir 5 minutos al baño, para poder ir a tomar agua. Y el hecho de que ustedes estén, una de las cosas que me comentaba otra compañera de ustedes, es que cuando salen de a pares, ¿no? Que generalmente salen de a pares, que si son dos mujeres en general, o los automovilistas son más prepotentes, o las insultan, digo, a nadie le gusta que lo paren por una infracción, claro. Sabemos eso, pero que quedan como más expuestas a este maltrato de parte de quien está en el auto, ¿no? Sí, obvio.
muchas veces nos toca cubrir, por ejemplo, puntos en las canchas de fútbol y nos mandan solas. Y a mí me ha pasado de estar con una compañera las 2 solas en un punto cuando tendríamos que trabajar combinados con lo que es policía, y de repente tenés a alguien que porque le estás diciendo que no estacione en una rampa, pasó, que se pusieron violentos y demás, y empezaron a pegarle a una compañera, y no tenemos resguardo. No podemos estar las mujeres solas en lugares así, en puntos así. Sí, porque el punto es la cultura, ¿no? La cultura machista que sabemos que también está presente en las calles y que frente a una mujer no la consideran autoridad, porque ustedes más que la presencia y la palabra no tienen ni un silbato, no tienen otra forma de imponer su palabra. Imagínate que si nos pasa con varios supervisores que también se manejan de esa forma y por ser mujeres no nos consideran igual de importantes que los hombres, imagínate si no va a pasar en la calle. O sea que tienen también, están sometidas a la violencia de la calle, que bueno, también las asimila a la policía, que eso ya es una situación difícil de construir también, ¿no? En una sociedad donde hay una relación tensa con la policía, y por otro lado también desde la organización del trabajo se reproduce esta violencia permanentemente. ¿Hay alguna mujer que sea supervisora? ¿Hay posibilidad de que haya paridad en ese sentido para que cambien esas relaciones? Hay mujeres supervisoras, pero por ejemplo el caso que te comenté de la chica que había sido abusada y buscó resguardo, su supervisora era mujer. Entonces, ¿cómo se están organizando y cuáles son los reclamos concretos hoy? Nosotros lo que estamos reclamando, además de justicia por Santi y por Cintia, obviamente, es la planta permanente para todos y todas las agentes de tránsito. No se puede trabajar más en estas condiciones. Primero porque algo fundamental que quiero que también quede claro, al ser monotributistas no somos funcionarios públicos, no tenemos la autorización de hacer actas, no podemos hacer multas. Una multa, si alguien puede ir a reclamarla, se puede caer automáticamente porque no somos funcionarios públicos. Para hacerlo tenemos que ser planta. Y esto ya nos va a dar un seguro, nos va a dar una obra social, nos va a dar ART, y además de esto obviamente estamos reclamando descansos estipulados, que haya horarios concretos de cuándo podemos descansar y lugares donde podemos descansar también. Porque tampoco tienen ART. No. Y están en la calle trabajando y no tienen un seguro. O sea, el Estado no les garantiza ni siquiera eso. Hay un montón de accidentes de tránsito. Este no es el primero que sucedió. Hay un montón de accidentes que han sufrido compañeros y compañeras y que hasta han perdido órganos, han perdido movilidad de su cuerpo y no están cubiertos. Los gastos pasaron todos por su cuenta y muchos tuvieron que reincorporarse al trabajo antes de lo que el alta decía, el alta médica, porque perdían los días, porque se descontaba. Bueno, como vos decías, lamentablemente tuvo que ocurrir la muerte de Cintia y Santiago, que está peleándola ahí en el hospital, tal vez para que pudieran visibilizar y empezar a luchar por sus derechos, ¿no? Ojalá que encuentren el eco necesario y que se regularice esta situación como trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, a ustedes, Daniela, por haber venido. Gracias, Aman. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Punto Género. Chau.